Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan alumnos y alumnas en cuarentena? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es algunas características del Virreinato del Río de la Plata, que fue la jurisdicción creada en las reformas borbónicas que habíamos visto en el video anterior. Bueno, en este caso vamos a ver algunas características, sobre todo cómo estaba conformada la sociedad, este, y cuál era la división social que había en aquel entonces, ¿no? Pensándolo por ahí en comparación a lo que es nuestra división social actual. Bien, bueno, acá tenemos un mapa, como verán, como para iniciarse. Anteriormente el virreinato formaba parte de lo que era el virreinato del Perú. Cuando se creó, se dividió, el virreinato del Perú quedó prácticamente lo que es hoy el actual Perú, y el virreinato del Río de la Plata pasó a ser lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, una parte de Brasil, Bolivia. Este, y su capital pasó a ser Buenos Aires. Acá tenemos otro mapa, ¿no? En el cual acá aparecen ya el virreinato del Río de la Plata con su división administrativa, Intendencia de Buenos Aires, Intendencia de Córdoba, Intendencia de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Y al sur de Buenos Aires, a la altura de lo que hoy sería el río Salado, estaban las tierras de dominios de indígenas, ¿no? En el cual, digamos, el gobierno no tenía control sobre ese territorio. Bueno, cuando pensamos en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital del virreinato, previamente, digamos, Buenos Aires era apenas una ciudad que lo que tenía era un fuerte militar, que su función era controlar que, que no vengan barcos, digamos, no autorizados para ingresar por el Río de la Plata. Y nada más, pero después no tenía ninguna importancia, porque la capital estaba en Lima. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires pasa a ser una ciudad muy importante, porque ya tiene su propia administración y su propia aduana, ¿no? Eso lo del tema de la aduana va a ser clave. Y acá tenemos, como ven, una pintura sobre la urbanización del Río de la Plata. Piensen que esta parte, que no es verde, ven que es medio como naranja, son las partes en las cuales vivían los habitantes de la ciudad. El resto eran chacras o pequeñas estancias, ¿no? Quintas. O sea, apenas era un pueblito Buenos Aires que apenas tenía 10 cuadras en aquel entonces. Bueno, ¿cómo era la sociedad? Que es lo que a nosotros, digamos, tenía la intención de mostrar en este video. O sea, ¿cómo estaba dividida esa sociedad que vivía en Buenos Aires? Generalmente en todas las sociedades existe lo que se llama una estructura social. O sea, no están como todas las personas en el mismo plano. Esa estructura social se puede tener un origen económico, como tenemos hoy actualmente nosotros, que nos dividimos prácticamente entre ricos, clase media, pobre, marginales. O sea, depende del ingreso económico que tenemos. Pero en aquel entonces, donde todavía el capitalismo no estaba desarrollado, la división social se daba a sobre cuál era el origen familiar que tenía cada persona. Para decirlo más sencillo, cuál era la sangre que tenía cada persona. Bien, según vos eras hijos de quién, estabas en una posición social o no. Bueno, digamos, el sector más importante del Virreinato del Río de la Plata era la élite. Acá tenemos élite, que se dividía en dos, peninsular y criolla. La diferencia entre peninsular y criolla era en dónde habían nacido. Los peninsulares habían nacido en España y los criollos habían nacido en la colonia, acá en el Virreinato del Río de la Plata. Los dos eran españoles, porque en ese entonces todavía no existía la Argentina. Pero sí existía esa diferencia de en dónde habían nacido. Los criollos habían nacido en la colonia y los peninsulares en España. Bueno, la diferencia básica de estos
O sea, ¿por qué estaba conformado? Los peninsulares en general eran dirigentes políticos del cabildo, este, dirigentes militares, todos enviados desde España, como dije antes, mandatarios de la iglesia, este, grandes comerciantes también, que se dedicaban a importar y a exportar en la aduana, que traían todas las costumbres de España. Y no solo, digamos, dentro de la ciudad tenían como un espacio de privilegio cultural, iban a teatros, a celebraciones religiosas particulares, sino que además se traían objetos desde Europa que, digamos, tenían una calidad mucho mejor que lo que, si bien era todo artesanal en aquel entonces, había una diferencia entre los objetos que venían de afuera y lo que estaban acá. Entonces eso marcaba una diferencia entre las construcciones, entre las vestimentas, los muebles de las casas, etcétera, etcétera. Y después estaban los criollos que eran nacidos acá, muchos generalmente eran intelectuales que se dedicaban a estudiar en universidades, puede ser de Córdoba, de Cochabamba, y se dedicaban al periodismo, a la abogacía, eran contadores. Bien, después otro sector, el sector que le seguía era el sector de la clase media, o los sectores medios, que estos también eran generalmente criollos, y bueno, eran empleados de las casas comerciales, empleados del cabildo o de otro organismo de gobierno. Algunos eran artesanos, otros tenían un pequeño comercio, una pulpería, por ejemplo. Y después, en el sector más bajo, estaban las castas, ¿no? Las castas y los esclavos, pues en ese entonces todavía existía la esclavitud, ¿no? Bueno, las castas, que es lo que me interesa a mí sobre la división social, eran las mezclas de las etnias que había en aquel entonces, ¿no? Entonces, básicamente había tres castas reconocidas. Los mestizos, que eran mezcla de español e indígena. Los mulatos, que eran mezcla de español y negro. Estos sobre todo hoy en día tienen preponderancia en lugares como Brasil, Uruguay, Colombia. Y los zambos, que eran mezcla de negro e indígena, ¿no? En el caso del blanco, siempre, tanto mestizos como mulatos, el blanco era el varón. Es decir, no existía, digamos, un mestizo que era hijo de una blanca y un indígena, ¿no? Siempre el blanco era el varón, ¿no? ¿Por qué? Porque además estaba la posición de poder, digamos, coincidía también con el género. Bien, acá tenemos otro dibujo sobre dos blancos, castizo, que era otras mezclas, mulato, ¿no? El niño, el hombre blanco, la mujer negra y el mulato, ¿no? Bien, estos estaban en los sectores populares y eran los que se dedicaban al trabajo, digamos, algunos podían ser en el campo, otros podían ser, había blancos pobres también, ¿no? En la ciudad hacían todo tipo de actividades, digamos, empleados. En esa época todavía no existía la industria, entonces podemos decir obreros, ¿no? Pero eran, bueno, empleados que trabajaban, algunos en el campo y otros en la ciudad, ¿no? Muchos eran sirvientes también de las clases sociales más altas. Y después por abajo de ellos estaban los esclavos, que eran los negros, digamos, que todavía no tenían digamos, un estatus de ciudadano, sino que eran objetos de los blancos, que se compraban y vendían, como se conoce el caso de la esclavitud. En gran parte de las colonias trabajaban en las plantaciones. Acá en Buenos Aires no había tantas plantaciones, entonces la mayoría de los esclavos trabajaban como sirvientes en casas. Y después tenemos al gaucho, que estaba, digamos, en el nivel de las castas, un hombre blanco que, bueno, su característica principal
era que trabajaba en el campo. En general acá gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, el- la producción era la vaquería, o sea, la producción de carne salada y cueros. Entonces lo que hacían era, vivían en las estancias y se dedicaban a criar y faenar animales, ¿no? Este, la particularidad del gaucho era que no se sabía bien cuál era su origen familiar. Yo antes hablé de la importancia del origen familiar. Entonces los gauchos vivían en las estancias, muchos de ellos eran mestizos, y andaban de estancia en estancia buscando trabajo. El estanciero lo mandaba generalmente un blanco, lo mandaba prácticamente a cazar vacas, porque las extensiones eran muy grandes, a cuerearlas cuando se venía la época de la exportación. Después, cuando terminaba, el gaucho se iba y se iba a otra estancia a buscar otro trabajo, entonces era como un personaje que andaba, digamos, dando vueltas por todo, digamos así, por, por el territorio de la provincia de Buenos Aires, no se sabía quién era, entonces muchos le tenían desconfianza. Como no se sabía bien de qué trabajaba, muchas veces se los tildaban de vagos, se les decían vagos y mal entretenidos. E incluso a veces el gobierno lo forzaba a alistarse en el ejército para cuando se venía algún conflicto con los aborígenes, con los indígenas. Entonces lo que decían era lo enganchaban en el ejército a la fuerza si no tenía un trabajo fijo y lo obligaban a luchar contra los indios. Bueno, estas son más o menos las características del virreinato del Río de la Plata, así hablando muy rápidamente. Hay mucho más para ver de esto, este tema que es muy interesante, pero básicamente con esto podemos ir armando una idea de cómo era la sociedad. Bueno, hasta la próxima. Espero que hayan entendido y que les haya gustado este video.